Agradezco a Dios por esta oportunidad de exponer la riqueza de su palabra. Hemos estado leyendo durante todo el mes de mayo el libro de Marcos. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Marcos, en su capítulo 6. Voy a compartir una porción de la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, en su versículo 45. El tema de este mes de mayo era evangelismo integral. Y orando al Señor, el Espíritu de Dios puso en mi corazón el tema para esta mañana: Jesús en mi vida. Y la palabra dice así en su verso 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Si observamos de manera detallada esta porción de la palabra de Dios, vamos a encontrar riquezas que el Espíritu Santo de Dios en esta mañana quiere establecer en vuestros corazones. Pero antes de dar lo que Dios ha puesto en mi corazón, quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí y pídele a Dios que te dé ojos para ver la revelación de la verdad de Dios en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, entendiendo, Dios, que tú eres que convence al hombre a través de tu Espíritu. Tú le dijiste a Israel: hasta hoy no te he dado ojo para ver, oído para oír, ni corazón para entender. Padre, en esta mañana, danos ojos para ver. Quita la ceguera. Quita el afán, quita todo peso que nos asedia, que riña contra el conocimiento de la verdad de tu revelación para nuestras vidas. Padre, cada hombre, cada mujer, cada niño, adolescente que ha entrado a esta casa hoy, ha venido para darte honra a ti, Padre. Pero estamos sentados a la mesa del Rey para que nos dé del pan de vida. Y en esta hora, Señor, abre nuestros oídos espirituales. Que cada corazón pueda recibir la verdad de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Les decía, reflexionar sobre lo que aparece en esta porción de la palabra. Lo primero que vemos aquí es que Jesús se quedó despidiendo a la multitud. Y dice que se apartó a orar. Pero cuando Jesús termina de orar, dice que el único que estaba en tierra era él, y la barca estaba en el centro del mar. Y él pudo observar dos cosas, que yo quiero que usted vuelva a verlo de nuevo en la palabra. Mire lo que Jesús pudo ver desde la tierra, y ellos estaban en el mar. Dice, viéndole cómo estaban remando ellos, con gran fatiga, porque el viento le era contrario. ¿No le parece al estado en el que está la sociedad en estos tiempos? ¿No le parece que en estos tiempos las cosas se hacen mucho más difíciles? Levanten las manos las madres que sus hijos son adultos y ya se casaron. Levanten la mano.
Si esas madres yo le presto este micrófono y le pregunto qué tal están observando en estos tiempos que está haciendo la crianza para la que tienen niños de meses, van a decir todas, muy difícil. Si le pido que levanten las manos los hombres y mujeres aquí que están casados y le digo qué tal le está haciendo llevar el matrimonio en estos tiempos, no es tan fácil. Vemos las noticias y vemos que hay situaciones, que los vientos están siendo contrarios para las naciones, que los vientos están siendo contrarios para las ciudades, para los sistemas, que los vientos están siendo contrarios aún para la misma iglesia de Jesucristo. Pero podemos observar que él vio dos cosas. Los vientos le eran contrarios y lo primero que observó fue que todo lo que estaban haciendo estaban fatigados. Si usted lleva la palabra fatiga al contexto actual, diríamos estrés, ansiedad, que según los expertos dicen que se convierte en la primera razón por la que la persona en estos tiempos descompensa la calidad de la salud física. Por el estrés, por el afán. Pero podemos observar ahí también, en la misma palabra, que Jesús le está diciendo a ellos, lo está viendo, y dice que lo ve remar. Pero hay una última palabra que aparece en el versículo 52 en la parte B y dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, porque todavía no habían entendido, porque en la parte inicial del capítulo 6 se van a encontrar la multiplicación de los panes y la alimentación de los 5,000. ¿Y qué está pasando acá? Esta realidad, ¿cómo puedes Dios ser parte de mi vida? En medio de las crisis, en medio de los tiempos difíciles. Y mientras leía esta porción de la palabra, el Espíritu Santo me hizo ver una realidad. Los tiempos peligrosos con corazones endurecidos. Un corazón endurecido radica en una persona incapaz de comprender las verdades bíblicas. Incapaz de comprender lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia, o lo que Dios también puede hacer. Pero quiero invitarle a que vaya conmigo a Ezequiel, a su capítulo 36, el verso 26. Vaya conmigo a la palabra. Sé que los jóvenes de multimedia me van a ayudar con la porción. Jesús había hecho promesa a sus discípulos. Pero vemos que esa promesa que él le hizo, ya el profeta Ezequiel lo había dicho en la palabra. Porque Jesús en diversas ocasiones le dijo a sus discípulos, he venido para que se cumpla la ley. Ezequiel capítulo 36 en su verso 26. Si él dice que la palabra dice que por la multiplicación de los panes todavía su corazón estaba endurecido, esto tiene un contexto de incredulidad, duda. Pero Ezequiel en su capítulo 36, en el versículo 26 dice, os daré un corazón ¿qué? Nuevo, y pondré un espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? ¿Cómo estaba el corazón de los discípulos? Endurecido, y os daré un corazón de carne, os daré un corazón sensible, os daré un corazón que se pueda acercar a mí, dijo el Señor. Y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y le haré andar, le haré para que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y lo pongan por obra. Jesús le había dicho a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá el Consolador. Jesús le está diciendo lo que está escrito aquí. Porque Él no solo estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Y es el Espíritu Santo el responsable de que el Padre y el Hijo moren en nosotros.
Hoy Jesús no está en la tierra. Dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Y desde su diestra Él puede observar que si mira hacia acá, ¿qué es lo que está mirando? Gente que está fatigada porque los vientos le están siendo contrarios. Hay una sociedad que está perdida, que no sabe distinguir entre su derecha y su izquierda. ¿Por qué? Porque están apoyados en su propia prudencia. Porque Jesús no está en su vida. La pastora decía, necesitamos ir a hacer el evangelismo para conocer la condición de la gente. Yo en diversas ocasiones le he expresado a la pastora que las posiciones laborales que tengo ahora me han permitido ver las dos caras de la moneda. ¿Cuál es la historia cuando Dios gobierna una nación, una ciudad, una familia, la vida de un hombre? ¿Y cuál es la historia cuando una nación, una ciudad, una familia, un hombre o mujer caminan de espalda a Dios? Usted puede ver las dos caras de la moneda. Yo le decía a la pastora el viernes, tuve una consulta que lo que tengo ejerciendo la psicología, nunca había sentido un malestar. Y la Biblia dice, lo que hacen en secreto que ni aún se nombre. Pero usted ponerse hasta donde el diablo puede llevar a un ser humano cuando está lejos de Dios. ¿Y cómo ellos van a conocer a Jesús? Si la gente que está aquí dentro en esta casa, en esta zona de confort, con este aire acondicionado, no predicamos la palabra. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Pero esta sociedad lo necesita. Hay miembros de tu familia que lo necesita. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo de Dios a morar en una persona? En el mismo momento que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. En ese mismo instante, Él viene y hace morada en nosotros. Pero hay una expresión que el apóstol Pablo utiliza saludando a los corintios. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios, vaya conmigo. En su capítulo 13. Verso 14. Es una salutación lo que el apóstol está utilizando ahí en esa parte que voy a compartirle. Segunda de Corintios, en su capítulo 13, verso 14. Y la palabra de Dios dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos. Ahí está hablando de la gracia de Jesucristo. ¿Y cuál es la gracia de Jesucristo? Que en el momento en que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, en ese mismo momento Él viene y hace morada en nuestras vidas. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que nos hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza divina? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién te va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo de Dios. Ahí dice claramente, escribiendo Ezequiel, dice que el Espíritu es el responsable ¿de qué? De que tú andes por la palabra. El Espíritu Santo es el responsable de que tú guardes la palabra. Y el Espíritu Santo es el responsable de que tú pongas por obra la palabra. Las muchachas cantaban ahorita santo. El Espíritu Santo es santo. Y la misma palabra dice, no lo contriste. ¿Cómo contristar al Espíritu Santo? Con una condición de pecado. ¿Cómo apagar el fuego del Espíritu en nuestras vidas? Con una obra de pecado. Y ustedes me podrían decir, hermana Lesia, pero hay gente cristiana que yo puedo observar que están como si no tuviesen a Jesús. Cuando trabajaba esto,
el Espíritu Santo siempre, como trabajo con niños, me da una ilustración y me mostró un panorama de una verdad preciosa. Muchos de los que estamos aquí hemos entrado a una universidad, nos hemos matriculado para estudiar en una universidad. Pero ¿cuántos de los que nos hemos matriculado para estudiar una carrera en particular hemos iniciado con un grupo de compañeros, pero no terminamos con ellos? Porque hay un penso que terminar. Y el título de licenciado, el título de ingeniero, de doctor, le es entregado a una persona cuando ha cumplido plenamente el currículo. No es cuando hizo 2 semestres, no es cuando hizo 3, no, es cuando lo ha cumplido completo. Porque hay gente que puede decir, pero mira, Dios no existe. Como escuché a alguien recientemente decir, si Dios existe, ¿por qué tantas circunstancias difíciles? Nos hemos matriculado. Pero usted sabe que hay gente que hace tarea y otros que no la hace. Hay gente que se queda la noche entera estudiando, hay otros que hacen chivo. Entonces lo mismo es para nosotros que lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Hoy pongo delante de ti el bien y el mal, tú escoges. Si una nación escogió caminar de espalda a Dios, usted no puede esperar que Dios va a obrar. Porque Dios está comprometido con su palabra. Y Él dice, si tú caminas y haces el bien, entonces estas bendiciones te van a seguir. Una ciudad, si camina por la palabra, una familia, un hombre, si camina por la palabra, entonces le irá bien. Entonces no podemos pretender que Dios, y aún siendo malo, Dios muestra su amor para con nosotros. Aún caminando de espalda a Dios, Dios muestra su amor para con nosotros. Que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que obtenemos la bondad y la misericordia de Dios. Pero mira, lo que pasa es que yo vi que María, Juan, Jacobo estaban en la iglesia y ya no están. ¿Cuántas personas no se matriculan en una universidad y desertan? En el primer semestre, en el segundo. Recuerdo recientemente encontrarme con un ex compañero de la universidad y me dice, ¿y tú estás ejerciendo? Sí, no, yo no llegué a terminar la carrera. El apóstol Pablo dice que corramos esta carrera ¿con qué? Con paciencia. La pastora siempre ustedes la han escuchado decir que Dios le ayude a terminar esta carrera con gozo, porque el gozo se puede perder en el camino. Ese primer día que usted va a la universidad, usted va muy gozoso a inscribirse con su récord de notas de la escuela y todo, y después como que se le ve el fuego. Y comienza la batalla. A veces a las muchachas le pregunto, Camila, ¿y cómo? Pastor, esto está fuerte. Sí, pero tiene ahí, sigue ahí. ¿Por qué? Porque tiene un papá, una mamá que la están animando, un líder que la está animando, ella sigue ahí. Pastora, está fuerte, pastora, están poniendo mucha tarea. Eso mismo pasa. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Los vientos le eran contrarios a los discípulos. Jesús dijo, el que oye esta palabra y la hace, le voy a considerar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, dieron con ímpetu, pero quedó firme sobre la roca. Pero el hombre que oye esta palabra y no la hace, la voy a considerar a un hombre que insensato, que edificó sobre qué. Vinieron vientos, dieron con ímpetu sobre la casa. ¿Y qué pasó con ese hombre? Fue grande su ruina. Se matriculó para edificar, pero no puso el fundamento correcto. El único que establece el fundamento correcto en nuestras vidas es el Espíritu Santo de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dijo Ezequiel. Y le harán andar por la palabra. Lo va a guiar a guardar la palabra. Lo va a guiar a obrar en la palabra. Entonces hay gente que ha perdido el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dejó de guardar, dejó de ser guiado por el Espíritu. No, yo soy cristiano. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Usted va a la universidad, se inscribe en una carrera y usted es estudiante ¿de qué?
de ingeniería. Usted es estudiante de derecho, pero usted no es abogado. Usted es estudiante de mercadeo, pero usted no es mercadólogo. ¿Te están oyendo ahora lo que anda por ahí? Por unos títulos falsos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Romanos en su capítulo 8, verso 14. No es que yo diga acepté a Jesús como Señor y Salvador. No es que yo diga que yo me congrego en el centro evangelístico. Eso es bueno. Romanos en su capítulo 8, verso 14. ¿Y qué dice? Porque todo lo que son, ¿cómo? Aquí volvemos a la palabra, a la profecía de Ezequiel. Aquí volvemos a la promesa de Jesús. Todo lo que son guiados por el Espíritu. ¿Son qué? Entonces no es que yo diga que soy cristiano, es que Él me guíe. Y si el Espíritu Santo me guía, está viendo evidencia en mi vida, en mi cotidianidad, de que yo soy cristiano. Está viendo evidencia de que yo tengo a Cristo como Señor y Salvador. El apóstol habló de la gracia. Y esa gracia viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Y no es una gracia que viene solo para echar fuera demonios. No es una gracia que viene solo para sanar enfermos. Es una gracia que viene, un depósito de gracia a nuestras vidas para cumplir el propósito eterno por el que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Entonces, en ese proceso de que Dios está cumpliendo el propósito en nosotros, podemos contrictar al Espíritu. Y seguir sentados todos los domingos en la iglesia. Una mentira contricta al Espíritu. Una falta de perdón contricta al Espíritu. Una condición de pecado y nos apartamos y nos alejamos. Ya el Espíritu no obra en mí. Ya el Espíritu no me puede hablar porque comencé a dejar que sea mi propia prudencia, mi propia opinión, mis propios argumentos lo que gobierne mi vida. Y la palabra de Dios dice, Él te guiará a toda verdad. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. No puede hacer carrera, no puede hacer familia, no puede hacer matrimonio, no puede hacer hijos. Si quieres hacerlo, empréndelo, pero habrá ruina. Porque el éxito está garantizado, el propósito está garantizado cuando el Espíritu Santo de Dios es el que te está guiando. Cuando el Espíritu Santo es el que te dice cómo andar, cómo hablar, cómo accionar, cómo comportarte. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, viene para establecer el carácter de Cristo en nosotros. Porque yo no puedo seguir caminando en el carácter de los minayas. Yo no puedo seguir caminando con el carácter de los minayas, con las actitudes de los minayas. Yo tengo que accionar en la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. ¿Es aquí las cosas viejas? Es aquí que las malas costumbres de los minayas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿En quién? Entonces esa naturaleza se activa en mi vida a través del Espíritu Santo de Dios. Yo soy así, tú eres así, ahí no está el Espíritu. Cuando a mí se me sube el apellido a la cabeza, ahí no está el Espíritu. Ahí está la carne, ahí puede haber cualquier cosa, menos el Espíritu de Dios. Es que yo voy a agarrar a esa hermana de Amelia y le voy a decir 3 verdades, ahí está cualquiera, menos el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra de Dios dice, amar al que te ama no tiene sentido, es al que no te ama. Y aquí dice que Él me va a ayudar a ¿qué? A obrar en la palabra. Es decir, cómo tengo que tratar a mi hermano. Es un asunto que lo dice el Espíritu, que me va a ayudar a cumplir como lo dice la palabra. Iniciamos con mucho gozo en la iglesia, en el ministerio.
el Espíritu usándonos, y viene un tropiezo y soltamos todos. Ahí no está Dios, pero tampoco el Espíritu Santo te guió a eso. ¿Sabe lo que dice la palabra en el libro de Hechos? Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Sabe lo que dice en el libro de los Hechos? Y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que le he encomendado. ¿Quién gobernaba en el libro de los Hechos? El Espíritu Santo. ¿Quién tiene que gobernar nuestras vidas? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo gobierna la vida de la iglesia, y no me estoy refiriendo a esta estructura, sino a cada uno de nosotros de manera particular, entonces Dios traerá transformación a esta ciudad. Vuelvo a decirlo. Si el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas como iglesia, porque cada uno en cada lugar donde Dios le ha establecido es la iglesia, habrá transformación para esta ciudad. Habrá transformación para nuestra familia. ¿Qué está pasando con los nuestros? Tú eres el agente de cambio que Dios ha establecido ahí. ¿Qué está pasando entre los Almonte, entre los Rodríguez, entre los Cabrera? ¿Qué está pasando? Tú eres el agente de cambio que Dios ha establecido ahí. Hay gente en medio de tu casa que no conoce a Cristo. Tú eres el instrumento que Dios va a utilizar para traerlo a los pies de Cristo. Pero necesitamos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Él dijo: voy a quitar todo corazón de piedra. Si sientes que todavía en ti hay un pedazo del corazón de piedra, necesitamos volver a aceptar a Jesús y comenzarle a darle derecho. Y aprendía por el pastor Carlos, que dice que investigó que la palabra, cuando hablamos del Espíritu Santo, se habla de Señor, de gobernar. Y dice: es a quien se le respeta, se le obedece y se le reverencia. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero cuando Él gobierna, tenemos libertad para leer la palabra en el Espíritu, si Él es el que gobierna. Tenemos libertad para adorar, si Él es el que gobierna. Tenemos libertad para predicar, si Él es el que gobierna. Si lo respetamos, si lo reverenciamos, si reconocemos la obra del Espíritu Santo. Jesús le dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Jesús estaba limitado en su naturaleza humana. ¿Recuerdan la historia que aparece en Marcos? Que dice la palabra que la multitud se agolpó a Jesús y que vino una mujer con 12 años con un problema de flujo de sangre y dice: si tan solo tocar el manto. Pero simultáneamente a esa problemática vino Jairo, un principal de la sinagoga. Y ese principal de la sinagoga dice que vino y habló con Jesús y le dijo: mi hija está gravemente enferma. Cuando Jairo salió de su casa, dejó a su hija gravemente enferma. Pero la palabra registra que cuando él estaba hablando con el maestro, vinieron y le dijeron: no lo moleste, que ya la muchacha se fue. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. Jesús estaba limitado por el factor espacio. Él tenía que trasladarse a la casa de Jairo, porque esa había sido su solicitud: ven a mi casa, porque mi hija está gravemente enferma. Pero yo te quiero decir algo: cuando el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, no tiene limitante de espacio, porque el Espíritu Santo de Dios tiene los atributos del Padre, que es omnisciente y omnipresente. Y Jesús, ¿dónde estaba? Dice la Biblia que estaba en tierra y ellos estaban en el mar. Y fue cuando Él entró en su barca que se calmaron los vientos. Pero yo te tengo noticia: tú andas con el que cambia, con el que calma los vientos. Tú andas con el que sana al enfermo. Tú andas con el que multiplica los panes. Pero es un asunto de activar la obra de la persona del Espíritu Santo en mi vida para que Jesús habite en mí. Él necesitó entrar a la barca. Dice la palabra que cuando Él entró a la barca, los vientos se calmaron. Pero en el momento que tú entras y recibes a Jesús como Señor y Salvador, Él entró a tu vida y entró el Espíritu Santo de Dios para manifestar la obra de Cristo en tu vida.
Eso quiere decir, lesbia, que no voy a tener tempestad. Claro, que van a venir vientos, claro, van a venir dificultades. Pero ¿quién está en la barca? ¿Quién está en tu vida? ¿Quién está en tu vida? La desesperanza viene por no tener en qué aferrarte. Pero cuando tenemos a quien aferrarnos y ese alguien habita en mí, yo no tengo que esperar llegar el domingo aquí para que el Espíritu Santo de Dios obre en mi vida. Yo no tengo que esperar llegar el domingo aquí para que Dios me hable, porque Él dijo, y pondré mi espíritu en vosotros. Es que si yo estoy en mi trabajo, ahí Él está conmigo. Es que si yo estoy en el transporte público, ahí Él está conmigo. Es que si yo estoy en mi casa fregando, Él está conmigo. Estaré en vosotros y con vosotros. Necesitamos activar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para andar por esta verdad, para guardar esta verdad, para poner por obra esta verdad. Y que la manifestación de los hijos en estos tiempos sea visible. Porque la palabra de Dios dice que la tierra gime buscando la manifestación de los hijos. La gloria de Dios manifestada en cada uno de vosotros. Que descienda la gloria, pero la gloria ya descendió y mora en ti. Porque nos ha hecho partícipe. Nos ha hecho partícipe, nos ha hecho heredero. Por eso Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. Porque yo estoy limitado por espacio, por tiempo, pero ustedes no. No estarán limitados. Los discípulos fueron cuando Él los envió y echaron fuera demonios, pero echaron los demonios y sanaron a los que estaban ahí. Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío y te lo hará saber, porque lo que es del Padre es mío. Y somos en Cristo herederos con Él y coherederos. Es decir, que lo que Él tenía, nosotros los tenemos. Y usted puede orar con autoridad por los enfermos. Déjame buscar a alguien, porque yo sé que Dios usa al hermano tal. No, esa gracia está en ti, ese depósito de poder está en ti. Lo único que necesitamos es darle el lugar al Espíritu Santo de Dios para que active la obra en nosotros. Y quiero terminar en esta mañana leyendo una porción en el libro de Apocalipsis. En su capítulo 3, verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere. Esa palabra me desafía y me hace entender que hay algunos que no van a vencer. Así como hay algunos que nunca van a tener el título universitario por cuanto no completaron el currículo. No completaron el pensum. Hay otros que tampoco. Pero si usted está aquí en este día, yo quiero decirte que nadie tome tu corona. Que nadie tome el lugar. Que nadie tome el lugar que te corresponde a ti. Si has estado desanimado, desalentado, si has sentido que has perdido el norte, que ya no tiene ánimo para seguir hacia adelante, el Espíritu Santo de Dios está disponible en esta mañana. La gracia del Hijo es que el Espíritu Santo de Dios venga a morar a nuestras vidas y haga que la manifestación visible del Padre. ¿Y sabe cuándo hay una manifestación visible del Padre y del Hijo en nuestras vidas? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos moradas con Él.
¿Quién es el responsable de que haya una manifestación visible del Padre y del Hijo en mi vida? El Espíritu Santo de Dios, porque Él es el responsable de guiarme a guardar la palabra. El amor del Padre se va a manifestar a favor de aquellos que están perdidos, que no le conocen. ¿Cómo se va a manifestar? A través de nosotros. Pero cuando nosotros caminemos en esta gracia que nos ha sido dada. Por eso el apóstol le dice a los efesios: yo oro para que les sean abiertos los ojos del entendimiento y ustedes puedan saber lo que le ha sido dado. ¿Qué nos ha sido dado? El Espíritu del Padre mora en nosotros. Nos ha sido quitado ese corazón de piedra endurecido. Pero sabe que el corazón puede volver a endurecerse cuando nos apartamos de Dios. Escuchaba una enseñanza de Charles y él decía: cuando duras 3, 4 semanas sin leer la palabra, sin orar, necesitas volver de cero, iniciar de cero. El corazón se endurece cuando dejamos de tener comunión con el Espíritu. El corazón se vuelve una piedra cuando dejamos de tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos hace sensible? El Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero hacer en esta mañana conforme el Señor puso en mi corazón. El obedecer es más que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Quizá muchos de ustedes que están aquí sentados, que tienen años en el ministerio, dice: hace 15 años yo me convertí. Hace 20 años yo me convertí. Hace 15 años yo hice mi decisión por Cristo. Pero ¿cómo anda tu corazón? ¿Cómo está la obra del Espíritu en tu vida? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que en esta hora Dios quiere traer un renuevo. Dios quiere traer una frescura para tu vida. Por eso quiero invitarle a todo el que está aquí en esta mañana: póngase de pie. Y cuando usted se pone de pie, no solo lo está haciendo por usted, lo está haciendo por su generación. No solo lo hace por usted, lo hace por su compañero de trabajo. No solo lo hace por usted, lo hace por esta ciudad. No solo lo está haciendo por usted, lo hace por las autoridades que nos gobiernan. Usted en este día, usted se está poniendo de pie porque usted quiere activar la obra del Espíritu en su vida. De manera tal que sea bendición para usted y para los suyos. Cierra sus ojos ahí donde está y repita esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta mañana reconocemos que somos pecadores, que no le hemos dado el lugar que le corresponde a tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por cuanto hemos estado lejos de Él, por cuanto no le hemos dado el lugar que le corresponde, nuestro corazón se ha endurecido. En esta hora, nosotros, una vez más, te aceptamos como nuestro Señor para honrarte, para respetarte, para obedecerte sobre todas las cosas. Te recibimos en esta hora como nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, eres bienvenido para establecer en mi vida el orden de Dios. Te doy la bienvenida para que gobierne mi mente, mi alma, todo mi ser sea gobernado por ti. En esta hora te doy derecho a que gobierne mi vida y todo lo que hay en mi vida que rige con la palabra de Dios. Te doy derecho a que sea arrancado de raíz y que tú establezcas en mi vida la verdad del Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, yo reconozco que tú eres mi Dios, mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús.